La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por periodismo ciudadano? Periodismo ciudadano es el que la gente de a pie, la gente de la calle, el consumidor habitual de información, bueno, pues hace cuando se encuentra con información o con la realidad en su máxima expresión, ¿no? Ellos comparten historias, comparten cosas, comparten situaciones, momentos, informaciones que perciben con su vista, ¿no? Y creo que la comparten y, bueno, pues una información que desde que existen las redes sociales eh, aparecen a diario en nuestras vidas. Y por tanto, bueno, pues creo que es importante destacarlo, incluso ya por el volumen con el que se produce. ¿Cuál cree que es la finalidad por la cual participa la sociedad en los medios? Bueno, yo creo que en principio lo que creo que ocurre es que los medios de comunicación se aprovechan de esos contenidos del periodismo ciudadano. Creo que la información que nos llega y que está lanzada por gente de la calle, gente que no es profesional de los medios de comunicación, es una información que llega, que es interesante, que muchas veces se produce donde está la noticia y que los medios de comunicación aprovechan. Muchas veces creo que incluso hasta nosotros nos sale ese periodista ciudadano, ¿no? Grabas porque crees que está pasando algo importante, filmas porque crees que estás en el momento de la noticia y mucho del periodismo ciudadano habría que ponerlo entre comillas porque responde simplemente al morbo que tenemos las personas de filmar algo que da morbo filmar, ¿no? ¿Qué contenidos considera que interesan más al ciudadano? Yo creo que los contenidos se refieren pues, a las situaciones del día a día, ¿no? Situaciones del día a día en el que lógicamente surge algo que tienes la oportunidad de difundir eh, o de comunicar, ¿no? En principio, cuando más vemos la participación ciudadana en el proceso de la información, desde su inicio hasta su fin, pues en situaciones realmente de drama, ¿no? Atentados, accidentes, incendios, bueno, creo que ahí es un poco donde nosotros vemos que los medios de comunicación se nutren muchas veces en demasiada información de, de ciudadanos, ¿no? Creo que el interés es ese, ¿no? ¿Considera usted que las redes sociales son un medio eficaz para difundir información? Muy eficaz, tremendamente eficaz, pero también muy peligroso. Creo que, bueno, en la pandemia nos estamos dando cuenta de la cantidad de bulos por kilómetro cuadrados que pueden aparecer, ¿no? Y lo importante que es contrastar la información porque es uno de los peligros que tienen las redes sociales. Ya no hablo del periodismo ciudadano, hablo de cualquier periodismo y de cualquier persona, ¿no? Que a través de una red difunde una información. Pero sí, creo que es muy efectiva, creo que las redes sociales son una herramienta maravillosa, maravillosa para acceder a la información, para tener información, pero también son muy poderosas a la hora de la manipulación y a la hora de dirigir las informaciones. ¿Qué papel debería tener el ciudadano en cuanto informador en situaciones tan críticas como puede ser un atentado o una pandemia como la que estamos pasando en la actualidad? El ciudadano en una situación como la pandemia está difundiendo mucha emoción, mucha emoción. Creo además que se está difundiendo más información positiva que negativa, sinceramente. Yo te hablo como consumidor de ella también, ¿no? Bueno, yo creo que los medios de comunicación se están nutriendo a la hora de contar cosas positivas de la pandemia, del periodismo ciudadano, ¿no?
Por tanto, pues creo que está siendo un vehículo, en este caso, muy positivo para el resto de personas, para el resto de mortales. Por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Ha habido situaciones que han grabado o han difundido que a mí me han emocionado mucho, ¿no? A la hora de buscar soluciones para la pandemia, creo que todos tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones a la hora de hablar de un tema que desconocen hasta los que gobiernan, ¿no? Entonces, bueno, tal vez el riesgo sea lo que te comentaba antes, ¿no? Que incluso ni siquiera con o sea, es decir, ni siquiera con mala fe se están difundiendo informaciones que no son verdad, o que el ciudadano no está preparado para poder difundir y menos analizar. ¿Cómo contrastan los medios una noticia que les ha llegado a través de una información publicada por un ciudadano? Pues ahí está la clave de lo que yo ya te he comentado, ¿no? ¿Cómo contrastan los medios una noticia que les ha llegado a través de una información publicada por un ciudadano? Pues ese es el problema, cómo se contrasta. Si tú no estás en un atentado, no puedes contrastarlo de ninguna forma, ¿no? Tú emites unas imágenes que te han dicho que es del atentado X y esas imágenes aparecen, ¿no? De hecho, bueno, ha habido veces que fotografías o incluso vídeos se ha descubierto después que no pertenecían a lo que se había comentado, ¿no? Entonces, yo antes de publicar un vídeo debo hablar con la persona que me lo está mandando, debo saber que está en el sitio desde donde me lo está mandando y pertenece a lo que él me está diciendo que pertenece, ¿no? E incluso, bueno, la fórmula que, digamos, utilizaríamos todos los periodistas profesionales para cubrirnos las espaldas es mencionar al ciudadano que te está enviando esa información, ¿no? Como fuente. Si tú ya te apropias incluso de la información y no dices quién te la ha mandado, ni das nombre al autor del vídeo, de la fotografía, pues entonces es que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Pero sí, esto es muy parecido a cuando hace años un oyente te llamaba y te daba una noticia, ¿no? Bueno, te estaba dando la noticia, pero tú tenías que contrastar que esa noticia era cierta, ¿no? Pues aquí ocurre algo parecido, ¿no? Un vídeo, es decir, no lo puedes difundir libremente sin saber si es verdad el vídeo. ¿Qué inconvenientes ve usted a la hora de que un ciudadano difunda una información? Yo no tengo ningún inconveniente que el ciudadano difunda una información, ninguno. Para mí no existe, vamos. Porque además el ciudadano no quiere ser periodista, no quiere suplantar al periodista, ¿no? Creo que el ciudadano lo que está haciendo es compartir, ¿no? Compartir. Como cuando mi madre compartía una receta de cocina conmigo. O sea, ahora mi madre me la hacía verbalmente, mi madre ahora tendría la oportunidad de difundir esa receta pues, a cientos de miles de personas, ¿no? Entonces yo creo que para mí inconveniente no hay. Es decir, creo que si se utiliza bien esa información vas a tener acceso a muchos más conocimientos, ¿no? El problema está cuando alguien se quiere convertir en periodista, ¿no? y no sabe ni escribir, o no sabe grabar un vídeo, o no sabe... Eso es otro tema, y ahí, lógicamente, ellos tienen claro desacuerdo, pues como yo, por mucho que me guste la fontanería, yo no he estudiado para ser fontanero, no tengo ni puñetera idea de lo que voy a hacer con la tubería y posiblemente, aunque me guste mucho, lo que voy a hacer es montar la de San Quintín. ¿Cree usted que el periodismo profesional se ve beneficiado o perjudicado por el periodismo ciudadano? Pues fíjate si se ve beneficiado, que yo he visto algún informativo con alguna imagen de un accidente de coches en una aldea recóndita de Nicaragua. O sea, sí que se ve beneficiado, claro que se ve beneficiado porque se tienen imágenes de noticias a las que tú no tendrías acceso nunca y que precisamente, aunque no tengan mucho interés para la sociedad española, por haber vídeo y por nuestro morbo se convierten en noticias de interés. Así que estoy hablando de un accidente en Nicaragua, pues imagínate
un terremoto en Italia o no sé, o la erupción de un volcán en Islandia, ¿no? Sí, claro que sí, y se está aprovechando muchísimo, ¿no? Del periodismo ciudadano, sí. ¿Cómo cree que será el futuro del periodismo en relación con la ciudadanía y con el desarrollo de las nuevas tecnologías y los medios digitales? Vamos a ver, creo, como comunicador que soy, yo hace 20 años hacía un programa y había solo una dirección, ¿no? Es decir, mi opinión, la información que yo quería contar, la historia que yo quería contar, la entrevista que yo quería emitir, mis preguntas. Eh, y eso lo recibía el oyente, ¿no? Lo recibía, pero no me podía devolver ni lo que le había parecido, ni su opinión, ni si estaba bien hecha, ni alguna pregunta que él hubiera hecho y que yo no hice, ¿no? Entonces, bueno, creo que los periodistas, si somos inteligentes, aprovecharemos esa información en doble sentido. Y también, si no cumplimos con nuestro objetivo, que es el informar con objetividad de lo que está ocurriendo, el ciudadano puede hacerlo, ¿no? Y porque nada más lo hace desde el desinterés. Él no cobra por dar informaciones, nosotros sí. Y por tanto es independiente y no tiene que estar sujeto a ninguna línea editorial, ¿no? Entonces creo que, desde luego, si alguien tiene más opción de ser independiente, veraz y no teledirigir la información, es ese periodista ciudadano. Entonces, bueno, pues esto hace que nosotros nos responsabilicemos más y nos pongamos más las pilas. Yo siempre he dicho que si cuando tú comunicas algo, que si tú informas de algo, el oyente ya lo sabe o sabe más que tú de lo que, de lo que estás informando, estás muerto. Estás muerto. Y eso, bueno, pues es una reflexión que te dejo ahí. Pero creo que nuestro futuro pasa porque la gente nos crea, ¿eh? Y desgraciadamente creo, yo soy periodista deportivo, ¿eh? Pero creo que es un problema en todos los sectores, que los